Queridos alumnos, me alegra un montón verlos. ¿Cómo están? Dios los bendiga. Muy buenos días. Que el Señor siga derramando su gracia y su amor en la vida de cada uno de ustedes, de nosotros. Y bueno, un placer poder compartir las reflexiones que estamos teniendo en torno al Evangelio de Mateo. Así que bueno, vamos a continuar entonces con nuestra clase. Voy a compartir la pantalla y corresponde ahora analizar un poco el tema de cuáles son las características que tiene el Evangelio de Mateo. Entendiendo ¿no es cierto?, como un evangelio muy propio, muy con una intención, con una impronta, ¿no es cierto? Y que, a diferencia de Marcos, Mateo nos va a presentar un panorama, un esquema diferente. Bueno, lo primero que notamos al momento de abordar el Evangelio es que este está presentado en secciones. Es como si, como buen recaudador de impuestos, que todo lo tenía en orden, ¿no? Es así como nosotros vemos la selección que eligió Mateo para manifestar a Jesucristo. Bueno, lo primero entonces que tenemos, estas secciones, la primera sección se le llama los principios del reino de Dios, en la larga sección comúnmente llamada el Sermón de la Montaña o el Sermón del Monte, un sermón profundamente ético, un sermón evidentemente elaborado por Mateo, ¿verdad? Eh, que reúne distintas temáticas que básicamente tienen que ver con las acciones, con la práctica de los que quieren seguir a Jesús. Este es un sermón elaborado, ¿verdad? Con base seguramente en los recuerdos de Mateo y que los pone en labios de Jesús en función de presentarlo superior a Moisés, porque este sermón de la montaña lo vemos claramente subiendo a un monte como Moisés lo hizo en la antigüedad. Bueno, la segunda sección que encontramos es las obras del poder del Señor que ilustran la operación de esos principios del reino. Es decir, quien vive bajo el señorío de Cristo, ¿verdad? Está consciente de que quien lo gobierna, que quien lo sujeta es el Señor. Y entonces empezará igual una sección de milagros, de señales, de prodigios que aparecerán después del Sermón de la Montaña. Mateo armará el núcleo de estas obras de Jesús, sanando un leproso, sanando al hijo del centurión, a la suegra de Pedro, calmando la tempestad, eh, eh, la liberación del endemoniado gadareno, la curación del paralítico. Y ahí es donde tenemos la sanidad de Jairo, la hija de Jairo, la mujer de 2 años de flujo, 2 ciegos reciben la vista, un mudo habla. Esta sección agrupada, ¿verdad?, que encontramos del capítulo 7 hasta el 9, perdón, del capítulo 8 al 9, son básicamente diciendo, bueno, quien vive a Jesús debe reconocer que ese Jesús a quien ustedes siguen es un Jesús poderoso. La tercera sección la vamos a encontrar de los capítulos 10 y 11, que básicamente es una larga extensión en donde Mateo establece la proclamación del reino como eje fundamental del mensaje mesiánico. Recuerden ustedes entonces que el Mesías tenía que venir en función de esta idea de reinado. Pero lo interesante de Mateo es que en estos capítulos vamos a encontrar distintas reacciones, distintas acogidas. Esto significa, ¿no es cierto?, que en el momento histórico en que se escribe el Evangelio de Mateo, las reacciones ante el Jesús que murió hace ya 40 años, ponele, ¿verdad? 45 años, están siendo muy dispares una de otra.
Y entonces esto evidentemente empieza básicamente con la misión de los 12, ¿verdad? Cómo estos reaccionan ante esto. Y Jesús les dice que habrá gente que los quiera, habrá gente que no, los perseguirán. Jesús iniciará una causa de división porque dicen, no penséis que he venido a traer paz, he venido a traer espada, porque vine a poner en conflicto al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con la suegra. Entonces hay distintas reacciones. Luego tenemos el tema de los mensajeros de Juan el Bautista, que el Bautista también tiene inquietudes sobre quién es Jesús. Mateo va a presentar la figura del Bautista muy diferente a la quien lo presenta Juan. Y entonces vemos claramente cómo la gente reacciona. Estas reacciones, ¿verdad? Son el reflejo de las reacciones que estaban teniendo las personas en ese momento en que Mateo está escribiendo. La cuarta sección que encontramos tiene que ver con los distintos aspectos de la persona, la obra y las enseñanzas del Mesías Rey, que se presentan en series bien ordenadas hasta llegar a la crisis de la confesión cristológica que se ubica en Cesarea de Filipo en el capítulo 16. Capítulo 12, 13, 14, 15 van a presentar distintos aspectos de lo que representa Jesús, ¿verdad? Y lo va a, a presentar como un Jesús que causa conflicto, revolución, un Jesús que trastoca las normas, violando el sábado, por ejemplo. Un Jesús que va a ser acusado de blasfemia contra el Espíritu Santo porque parece ser que Satanás lo domina a él. Vemos claramente ¿cómo se llama? La escena del encuentro de Jesús con su familia y el relato que éste tiene. Vienen ciertas parábolas que tienen que ver con el reino, ¿verdad? Recuerden que el Mesías es rey y el rey gobierna sobre un reino. Entonces, el capítulo 13, que es el capítulo de las parábolas, encontramos la del sembrador, el trigo, la cizaña, la mostaza, la levadura, la cizaña, el tesoro escondido, la perla de gran precio, la red, los tesoros nuevos y viejos, que vienen a ser básicamente esta situación. Bueno, sigan ustedes leyendo y se van a dar cuenta que Mateo presenta distintos aspectos, facetas, milagros, conversaciones, condenaciones, enseñanzas, pero todas van a ir en función de reconocer a Jesús como el Mesías, ¿verdad? Como el Rey, como el que está sobre eh, sobre la humanidad. La quinta sección. Y bueno, hablamos de la confesión cristológica que aparece en el capítulo 6, donde Jesús le pregunta, ¿quién creen ustedes que es el Hijo de Dios? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, la quinta sección nos indica que después de todo lo que hemos platicado, lo que vemos después del capítulo 16, o es la preparación de los discípulos en vista del misterio de la cruz, ¿o es la creciente oposición de los jefes de Israel al Mesías que se ha revelado? Son dos temas muy interesantes. Ustedes saben que la obra de Mateo tiene dos movimientos interesantes, dos movimientos poderosos. Así como les dije que Marcos tiene el corazón de su evangelio en el texto donde dice que el Hijo del Hombre vino para servir y no ser servido y dar su vida en rescate por muchos, Mateo también presenta su obra en dos movimientos. El primer movimiento termina en el capítulo 16, versículo 20, que son como los aspectos preparatorios que hace Mateo para
manifestar al Hijo de Dios como Mesías, como el Rey de Israel, como el ungido de Yahvé. Ese es el primer movimiento que hace Mateo. El segundo movimiento nace a partir del capítulo 16, versículo 21. Si ustedes leen el versículo 21, hay una expresión muy interesante de Mateo que dice, capítulo 16, 21 de Mateo. Desde entonces, esta expresión, ¿no es cierto?, nos da la idea de que se abre un nuevo capítulo, se abre una nueva intención teológica y, y, y Mateo la va a condensar, porque ese desde entonces abarca un periodo de tiempo, ¿verdad?, que Mateo va a condensar ese periodo de tiempo sobre un eje temático. Y el segundo movimiento, ¿verdad?, que tiene que ver con la preparación de los suyos basado en la cruz y en la resistencia, dirá, entonces, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. Este es el núcleo del credo cristiano que para esos años ya circulaba, ¿verdad? Ese es como la creencia o el credo de las primeras comunidades cristianas que hablaban sobre la muerte y la resurrección de Jesús. Entonces, para Mateo, a partir del capítulo 16, 21, va a ser como que el ascenso o la subida de Jesús a Jerusalén, ¿verdad? Y entonces, de a poco, Jesús les empieza a revelar a sus discípulos el misterio de la cruz. Un misterio de la cruz que evidentemente, ¿verdad?, no lo están comprendiendo ellos. Tan no lo comprenden que cuando el versículo 22 del capítulo 16 de Mateo dice, desde entonces Pedro, tomándolo aparte, le empezó a reconvenir, le empezó a convencer de que no sea así. Entonces, toda la narrativa que tenemos hasta el capítulo 20, 28, que es donde termina el Evangelio, pues tiene que ver con el sufrimiento del Mesías, ¿verdad?, el sacrificio del Mesías. Entonces empieza esa vía dolorosa, diríamos, desde entonces, y Jesús empieza a hablar básicamente sobre su muerte. Esto va a ser, Jesús lo va a ir planteando conforme vaya eh, Mateo desarrollando su material. Pero el otro tema también que podemos ver a partir de este segundo gran movimiento que tiene Mateo es que los jefes de Israel, evidentemente los fariseos, los escribas, como dice Mateo, se iban a oponer, no iban a creer en Jesús y terminarán entregándolo para que Roma lo asesine. Así que estas 5 grandes secciones de enseñanza cierra toda esta preparación, estos movimientos teológicos que hace Mateo con la consumación. Y todos sabemos que la consumación no es otra cosa que la obra de la cruz y el triunfo de la resurrección que hace posible las bendiciones universales que entrañan la gran comisión que nosotros hemos y que sabemos hasta el cansancio, ¿verdad? Toda potestad me es dada en los cielos, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este cierre magistral, ¿verdad?, habla de una victoria consumada, de un Mesías resucitado y de una intención que Mateo tiene. Bueno, la característica entonces que vimos del Evangelio es que este está presentado perfectamente delineado en 5 grandes secciones que vendrían a ser equivalentes a los 5 libros de la Torá o del Pentateuco. Recordemos que Mateo usa mucho el número 5,
evocando que Jesús será siempre superior a Moisés y a la ley. Recuerden que la ley estaba registrada en 5 libros. Bueno, segunda característica que encontramos en el Evangelio de Mateo. Y la segunda característica es que el autor de este Evangelio dedica interesante espacio para las enseñanzas de Jesús. En el caso de Marcos, cuando nosotros vemos a Marcos, podemos ver que él se especializa en los milagros de Jesús. Él como que pone mayor énfasis o atención a cómo Jesús enfrenta el tema de la muerte, de los demonios, de la enfermedad, etc. Y entonces lo va a presentar como el siervo de Jehová. En cambio, Mateo, ¿verdad? No lo va a desarrollar. Por ejemplo, si ustedes leen ¿cómo se llama? El milagro de la hija de Jairo con la mujer que tenía 12 años de flujo, se van a dar cuenta que, por ejemplo, Marcos le dedica, ahora les doy el dato, Marcos le dedica del versículo 21 al 43 casi 22 versículos, ¿verdad? Y detalla cómo era Jairo, la hija, los discípulos, la mujer de 12 años, etc. Pero cuando vemos el mismo milagro en Mateo, que aparece en el capítulo 9, le dedica del 18 al 26 y le dedica 8 versículos, ¿verdad? Le dedica 8 versículos. Significa que Mateo abreviará algunos de los milagros porque para él no es tan relevante los hechos de Jesús. Más bien, para él lo importante son los dichos de Jesús, ¿verdad? Los dichos, las palabras, las enseñanzas. Así que el ministerio oral que aquí encontramos en Mateo incluye muchas parábolas. Realmente Mateo es el que más núcleo de parábolas va a establecer. Y todas estas parábolas girarán directa o indirectamente en función del reino de Dios. El reino de Dios es semejante a una perla de gran precio. El reino es semejante a un tesoro escondido. El reino de Dios es semejante a un sembrador que salió a sembrar, etcétera, etcétera. Para Mateo, los dichos de Jesús y reino de los cielos es la ecuación perfecta en su teología. A él le interesa que la gente escuche las palabras de Jesús. Recuerden que el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, nos habla de un Dios que se revela en palabras. En palabras. Por eso en el Antiguo Testamento no tenemos tantos milagros. Hay milagros desparramados en todos. Realmente el núcleo más fuerte de milagros los tenemos al inicio, ¿no es cierto? Las plagas del Egipto, por ejemplo, el cruce del Mar Rojo, cuando el pueblo pasa por el desierto, y bueno, luego tenemos las tradiciones de Elías y Eliseo, muy pocas que tienen que ver con la resucitación de personas, etcétera, pero hasta ahí. La gran mayoría del Antiguo Testamento está basado en palabras. Baste ver los profetas. Los profetas están basados en palabras. Entonces, como Mateo le dirige su escrito a una comunidad con características judeocristianas, Mateo no le interesa, insisto, presentar a un Jesús cósmico lleno de poder, sino a un Jesús sabio que se siente en la cátedra de Moisés, ¿no es cierto? Y que habla palabras más importantes que las de Moisés. Y esto ya para los judíos era una novedad. Así que tenemos, por ejemplo, en este espacio que el autor le dedica a, a esto, tenemos los grandes discursos del reino de Dios.
los grandes discursos. Por ejemplo, tenemos este sermón, ¿verdad? Tenemos este sermón, son 5 grandes sermones que Mateo coloca en los labios de Jesús. Y entonces el primero lo tenemos en lo que le hemos llamado, dijimos, el sermón de la montaña, ¿verdad? Capítulo 5 y capítulo 7. Es un sermón muy grande, muy, tenemos ¿cómo se llama? Un acercamiento a cómo Jesús plantea su, este principio y esta norma de cómo tiene que ser los cristianos que han aceptado la llegada del reino de Dios en la persona de Jesús. Segundo sermón, o gran discurso que Mateo pone en labios de Jesús son la misión a los 12, ¿verdad? La misión a los 12 que aparece en el capítulo 12. Perdóname, no es el capítulo 12, es el capítulo 10. Ahí está equivocado. El capítulo 10 es un gran sermón que aparece después del versículo 5, en donde le da la instrucción a sus discípulos a esto. Luego tenemos el tercer gran discurso, sermón, que encontramos en labios de Jesús, que tiene que ver con las parábolas del reino, ¿verdad? Estas sí aparecen en el capítulo 13, ¿verdad? Que es el capítulo que encierra este conjunto de parábolas. Evidentemente, estas parábolas no las dijo Jesús en un solo momento ni en una sola situación, sino es algo más que se fueron dando en el camino. El cuarto grande sermón que encontramos, ¿no es cierto?, tiene que ver en el capítulo 18 sobre la humildad, ¿verdad? Sobre la humildad, el perdón. Habla aquí sobre la oveja perdida, cómo debemos perdonar a los hermanos, la parábola de los 2 deudores, que todos estamos llamados a caer. Bueno, este es un gran sermón que también aparece en labios de Jesús en el capítulo 18. Y el quinto grande sermón o discurso que Mateo coloca en boca del Señor Jesús tiene que ver con la condena. Es un capítulo de condena muy fuerte hacia los fariseos, ¿verdad? Los fariseos que, como dijimos, la verdad que Mateo no tiene reparo en condenar profundamente a este grupo piadoso. Y entonces se incrusta un sermón más, ¿no es cierto? Pero con tintes de género apocalíptico, ¿verdad? Si bien es cierto, estamos ante un género de evangelio, ¿no?, que es el que está escribiendo Mateo, se coloca o se cuela, diríamos, a, a este, a, a este núcleo de enseñanzas, un discurso de un género que seguramente para Jesús no le era ajeno, no le era indiferente. Jesús conocía obras de corte evangélico, de corte apocalíptico. Jesús lo sabía. Y entonces Mateo, también siendo muy consciente de esta literatura apocalíptica que floreció en el siglo I, II antes de Cristo, ¿verdad?, y que se hizo de moda también, estaba muy vigente en el siglo I después de Jesús. Bueno, coloca el famoso discurso profético, insisto, en clave apocalíptica, ¿ok? Y evidentemente para entender este pasaje hay que hacerlo a la luz de la enseñanza de género apocalíptico, ¿ok? Entonces tenemos estos grandes discursos que tienen que ver todo en función del reino, ¿verdad? ¿Cómo tienes que comportarte en el reino?
cómo los discípulos tienen que avanzar en una misión de propagación del reino, cómo debemos comparar al reino en cuanto a su funcionamiento y a su realidad, cómo el reino, ¿verdad?, establece estándares de perdón, porque finalmente el símbolo de la cruz es un símbolo de perdón, cómo en el reino no caben personas, ¿verdad?, que han atentado contra lo más importante, que es la dignidad de las personas. Y finalmente, en términos apocalípticos, Jesús nos habla de lo que sucederá antes, ¿no? Tomemos con mucho cuidado la palabra, pero bueno, antes de las cosas del fin del mundo. ¿Mm? Insisto, tiene que leerse eh, en función de clave de interpretación apocalíptica, ¿verdad? Así que bueno, es muy interesante cómo Mateo intercala las grandes secciones en función del reino y las acompaña con grandes discursos de Jesús, ¿verdad? Con grandes discursos de Jesús. Bueno, tercera característica, ¿verdad? Tercera característica. Mateo abunda en citas del Antiguo Testamento, más que ningún otro evangelio. No se compara ni con Marcos, ni con Lucas, mucho menos con Juan. Además de 40 textos citados, ¿verdad?, de manera textual, diríamos, del Antiguo Testamento, para probar que Jesús de Nazaret es el Mesías profetizado, Mateo hace muchas referencias y alusiones al Antiguo Testamento y la saca, fíjese, de los 39 libros que nosotros sabemos como canónicos, saca de 25. Y entonces llega un total de 130 inferencias, más las 40 citas textuales. Ya este dato nos hace ver que evidentemente Mateo claramente tenía la intención de demostrar con las escrituras antiguas la promesa de la llegada del Mesías. Por eso este evangelio es muy importante y está en primer lugar de las listas canónicas nuestras, porque es el vínculo, el puente que hace uno del otro. Así que el autor cita indiferentemente de la Biblia hebrea que se utilizaba en las sinagogas, no usa el canon, la traducción griega. Mateo usa las escrituras hebreas, pero que no se entendía por los judíos en general o de la versión griega llamada la Alejandrina o la Biblia de los 70, que era leída por los judíos que hablaban griego. Es decir, Mateo usa de preferencia este evangelio, pero cuando lo traduce al griego, también puede considerar la opción de la traducción en la Septuaginta, porque como ustedes saben, había judíos que habían dejado de hablar el idioma y hablaban griego. Así que cuando nosotros leemos este texto, estamos respirando el Antiguo Testamento en el Evangelio de Mateo. Por eso la relación que existe en el primer relato de Mateo, cuando nos habla del nacimiento de Jesús, pues tiene que ver mucho de cómo nació Moisés, por ejemplo. A Moisés también un faraón lo persiguió, a Jesús un rey, diríamos, Herodes, también lo persiguió. Vemos a un Moisés salvado, ¿no? Y vemos a un Jesús también que es salvado por el ángel porque le advierte a José que salga de allí. Vemos que muere Faraón, perdón, que Moisés llega directamente
al palacio del faraón y salva la vida. Y vemos aquí en el relato de Jesús que muere Herodes y Jesús puede volver a su casa sano y salvo. Y ese Moisés, que va a ser el gran libertador de Egipto, ahora Jesús se le pondrá por nombre Jesús, diríamos, ¿no? Que significa el que salva, el Salvador. Por eso entonces estoy poniendo un ejemplo de cómo se respira el Antiguo Testamento en el libro de Mateo. Algo que llama la atención para apuntalar esta apreciación, que es muy evidente, es que a menudo Mateo introduce citas por medio de fórmulas. El ejemplo lo encontramos en el capítulo 1, versículo 22. Estas fórmulas evidentemente hacen una conexión total y plena, ¿verdad? Con el Antiguo Testamento. Porque esta cita que aparece en el versículo 22 dice, todo esto aconteció, fíjense, o sea, el relato que él está poniendo en su obra dice, bueno, esto que yo les conté tuvo que suceder para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por Dios, por Yahvé, a través del profeta tal. Entonces, recuerden que en el antiguo, en la iglesia del primer siglo, encontramos básicamente que los profetas tenían un peso fundamental. Y entonces, Mateo hace esta introducción para decir, bueno, ustedes ya lo saben, ustedes lo leyeron que el profeta dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a un hijo y será su nombre Emanuel. ¿Ah? Es una cita del profeta Isaías. Y entonces Mateo dice, bueno, ustedes eso ya lo leyeron. Bueno, saben que quiero demostrarles con mi obra, con mi testimonio, que ese hombre, ese Mesías anunciado es Jesús. Por eso el propósito de Dios, la revelación profética y el cumplimiento se relacionan tan estrechamente en el pensamiento de Mateo que la profecía se presenta como la causa que produce el acontecimiento. Esto es muy importante. Estos tres elementos, que es el propósito de Dios. Dios tiene un propósito que se reveló en las escrituras antiguas y lo hizo a través de sus santos profetas. Y todo lo que el Señor dijo a través de sus profetas se cumplió. Todo. Esa era la norma profética, ¿verdad? Si lo que dice el profeta se cumple, es un verdadero profeta de Yahvé. Pero si el profeta dice algo que no se cumple, entonces es un falso profeta. Por eso estos tres conceptos, propósito, revelación y cumplimiento, Mateo los toma como la tesis fundamental. Y entonces dice, Dios envió a su Hijo, ¿verdad? Y lo que fue dicho por los profetas se ha cumplido. Así como se cumplió en la antigüedad, Dios ha cumplido su palabra a través de lo dicho por los profetas. Y esta intención profética, ¿no es cierto?, nos coloca a nosotros en la idea de que Mateo quiere dejar muy claro en el pensamiento de sus lectores que conocían las escrituras antiguas perfectamente bien, que entonces la profecía es la causa de lo que está produciendo esto. Si ya se profetizó con anterioridad, bueno, ahora se cumple en la persona de Jesús. Por eso, a diferencia de Marcos, Mateo no le interesa tanto mostrar los milagros de Jesús, sino más bien el poder de sus palabras. Fíjense, ¿por qué es importante para Mateo colocar? No es que no hay milagros en Mateo, claro que hay milagros,
Pero vemos estos 5 grandes discursos, ¿no? Ahí hay que detenernos un poco para analizarlos. Pero este concepto de las palabras, ¿no? Del poder de las palabras, se relaciona teológicamente con lo manifestado en el capítulo 1 del libro de Génesis. ¿Con qué crea Dios los cielos y la tierra? Con el poder de su palabra. ¿Notan la relación? El capítulo 1 dice que Dios crea o hace los milagros de creación, pero a través de su palabra. Y Dios dijo, hágase la luz. Y Dios dijo, Dios habló. Bueno, esta relación entonces está diciendo, y Jesús habló. Y entonces cuando Jesús habla, es porque es Dios y porque crea todo cuanto existe. ¿Ok? Así que por eso es que hay una estrechísima relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento del libro de Mateo, perdón, en función de demostrar la mesianidad de Jesús. Bueno, hasta ahí entonces las características fundamentales que hemos podido rescatar de Mateo. Y ahora avancemos sobre las finalidades que tiene el Evangelio. ¿Qué fin tiene? ¿Qué propósito? ¿Qué intención? ¿Qué le cruzó por la mente a nuestro autor para regalarnos tan hermoso Evangelio? Y entonces tenemos la primera finalidad. ¿Qué movió a Mateo para escribir este Evangelio? El deseo de presentar a Jesús a los judíos, como hemos repetido, en su función de Mesías, pero también de rey. También de rey. Este concepto, como dijimos, lo llevó a Jesús a la cruz, porque el Imperio Romano pues siempre miraba con sospecha, peligro y trataba de destruir todo aquellos reinos que pudieran ser poderosos y los mataban, ¿no? El propósito de Mateo era el de convencer a sus compatriotas de que el Mesías ya había llegado y que estaba estableciendo su reino, pero en misterio. No en el reino que ellos pensaban. Recuerden que el reino que ellos pensaban era un reino político-militar. Sin embargo, el establecimiento del reino de este Mesías es un reino que se va a ir revelando poco a poco, que la gente no lo entiende, que los discípulos no lo entienden, que su familia no lo entiende, con la promesa de volver. Hay una segunda venida de Jesús, ¿no? En la ascensión que encontramos en el capítulo 28. Y entonces él dice que cuando él venga, hará visible el reino, dejará de ser un misterio y todo mundo lo comprenderá. Y todos sabrán lo que significa el reino de Dios, ¿verdad? En la consumación de todas las cosas. Por eso el sermón en tinte apocalíptico que nos hace referencia a esta situación. Esta finalidad determina la selección del material. Por eso es que encontramos de manera, podríamos llamar de manera deliberada, pues las palabras, los dichos, los sermones que Mateo quiso poner en labios de Jesús. Así que todo esto va a determinar el material que encontramos, las fuentes, la forma de su preparación, cómo Mateo lo plantea en discursos y en secciones. Y da singular valor a este retrato del Cristo, ¿verdad? Del Cristo, ya que define los rasgos proféticos y típicos vislumbrados en el Antiguo Testamento. Y llamará su nombre Emmanuel y será Dios con nosotros. Dios eterno, Padre eterno, príncipe de paz. Todos estos valores que se le concederían al Mesías, Mateo los va a ir demostrando que Jesús los representará. Pero, insisto, a Jesús lo presenta como el Cristo. Por eso
línea que aparece en el versículo 1 del capítulo 1 nos lo dice claramente. Mateo, su evangelio, inicia diciendo libro de la genealogía de Jesucristo, un nombre compuesto que evidentemente tiene estas alusiones muy interesantes de Jesús como Salvador, muy en función del libertador llamado Moisés, pero también del ungido de Yahvé, ¿verdad? El Cristo, el Mesías. Así que bueno, esta intención dice que se halla pues en su debido lugar en la cabeza de los libros del Nuevo Testamento, puesto, como ya lo dije, se convierte el Evangelio de Mateo en un puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Es como una continuación. No es que Mateo se haya escrito en primer lugar, sino que Mateo cumple una función teológica para este punto. Bien, esa es la primera intención, la primera finalidad que tiene el autor para escribir su evangelio. Siguiendo un poco en este orden de ideas, ¿verdad? Encontramos que la intención fundamental que tiene el autor del libro tiene que ver con, como ya me adelanté un poco, pero bueno, lo podemos volver a reafirmar, cuando Mateo elige las primeras palabras. Ustedes saben que quienes escribe algo, los que tenemos la experiencia de escribir un artículo, un libro, cualquier cosa, lo que más nos complica son las primeras palabras, porque las primeras palabras tienen que ir cargadas de fuerza, de significado, eh, porque es con lo que abrimos una obra, ¿no? En el caso de Mateo, sus primeras palabras fueron muy importantes. ¿Por qué? Porque dice que es el libro de la generación. Eh, bueno, se los explico, sí, porque no importa que no acabemos hoy esta clase, hoy solamente vamos a tener una hora de clase por algún compromiso personal que tengo que tener, tengo que viajar ahora, pero bueno, la próxima semana le robamos un poco de tiempo al Evangelio de Lucas, para concluir Mateo. Ustedes han leído de alguna manera el capítulo 1 de Mateo, que es del versículo 1 al versículo 17, ¿verdad? Ok, es aburrido, no le encontramos sentido porque es un montón de nombres y por lo regular nosotros nunca lo consideramos ni para un sermón, ni para una enseñanza, ni nada por el estilo. Sin embargo, para Mateo tiene un significado profundo y un significado teológicamente profundo que nosotros no hemos descubierto porque no somos judíos, no tenemos esta mentalidad, pero seguramente para quienes tenían esta mentalidad judía, ¿no es cierto?, les cayó como bomba, diríamos. Bueno, ¿qué significa esto? Significa que cuando nosotros vemos en el versículo 17, estoy leyendo el capítulo 1 de Mateo, que habla sobre Isaí engendró a David, David engendró a Salomón, Salomón a Urías, de la mujer de Urías engendró a Roboam, Roboam a Abías, etcétera, etcétera. Dice el versículo 17. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, nos dice. Desde Abraham hasta David, empieza el conteo de Abraham, ¿no es cierto? Hasta David son 14 generaciones. Desde David hasta la deportación a Babilonia, el exilio babilónico, dice, son 14 generaciones, ¿no? Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, también hay 14 generaciones, ¿verdad? Generaciones tiene que ver con familias, ¿no? Porque Zorobabel engendra a Abiud, Abiud engendra a Eliakim, tiene que ver con familias. Bien, tenemos entonces 3 grupos de 14. ¿Están de acuerdo? 3 grupos
de 14 generaciones. Ahora, ¿por qué 14 generaciones? Tal vez ustedes digan, bueno, pues porque si de Abraham a David hay 14 es porque hubo 14 familias, ¿verdad? Durante todo ese periodo de tiempo. Pero nos llama poderosamente la atención que cuando empezamos a contar las generaciones de Abraham, se nos pone en medio el cautiverio egipcio. ¿Cuánto tiempo duró el cautiverio egipcio? Pues 400 años. ¿Cuántas generaciones pudieron pasar ahí? Y tal vez un montón. Entonces, se nos hace un poco raro, ¿no es cierto?, que hayan pasado históricamente o exactamente 14 familias, 14 etapas familiares, desde Abraham hasta David. Imagínense, David reina en el 1000 más o menos. Ahora, si seguimos en el tercer grupo de 14, no coinciden mucho los nombres porque no sabemos quiénes son, no existe registro de los nombres que están aquí, solamente Mateo lo sabía. Seguramente Mateo los conocía muy bien. Bueno, este dato exegético nos hace pensar entonces que el número 14 no es literal, es simbólico. Es un número simbólico. Porque, insisto, históricamente no se ajustaría. Ahora, si llegamos a la cuenta de que este libro es simbólico, ¿verdad? Entonces tenemos que considerar lo siguiente. ¿Por qué Mateo nos da este número simbólico? La clave está en la primera frase. Libro de la generación. Esa es la clave hermenéutica, ¿verdad? Entonces ustedes dirán, bueno, sí, ¿por qué 3 grupos de 14? Bueno, si nosotros dividimos, queridos alumnos, 14 entre 2, nos da un número perfecto, que es 7. 7 más 7, 14, ¿verdad? O 7 por 2, 14, como quieran decirlo. Entonces tenemos el primer grupo de 14, ahora tenemos 2 números, 7 más 7, ¿verdad? 2 números. Segundo grupo de 14, el mismo ejercicio, 7 más 7. Ahí tenemos 4 números 7, ¿verdad? Sabemos que el 7 es plenitud, es totalidad en la numerología bíblica. Eso significa el 7. Grupo número 3, 14. Nuevamente hacemos lo mismo y tenemos 7 y 7. ¿Cuántos 7 tenemos? 6 7. ¿Ah? Tenemos 6. Dos del primer grupo, 2 del segundo grupo y 2 del tercer grupo. Entonces tenemos 6 7. Ahora tenemos un número diferente. ¿Y el 6 qué significa? Lo incompleto, lo inacabado, ¿ok? Lo que todavía no está pleno, lo deficiente, lo defectuoso, etcétera. Y entonces, ¿qué nos quiere decir Mateo? Mateo entonces nos deja con un libro de generaciones inacabado, incompleto. Pues la clave teológica de Mateo es que le dice a sus oyentes, que dice el versículo número 16, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Y el versículo 17, que el tercer grupo de 14 es hasta el Cristo. Si nosotros estamos ante el número 6, que es incompleto, significa que ahora el Mesías viene a engendrar a la séptima generación. Ahora el Mesías, ahora diría,
La iglesia fue engendrada por el Cristo. Y ahí tenemos ya el número 7. Ahora nosotros somos la familia que completa el número 7 en la redención de salvación. Entonces, Mateo le está diciendo a los judíos, ustedes no son el último eslabón, diríamos, ¿no? Ahora Cristo viene a establecer una fe que va a ir en función de establecer un nuevo pueblo. Va a engendrar una nueva familia. Entonces ahora nosotros somos esa nueva familia. Avísenme, por favor, si pude ser claro con esta explicación. Ahora nosotros somos el 7. Había 6 y ahora el Cristo viene a engendrar una nueva familia. Por eso, esta primera palabra, libro de la generación de Jesucristo, es decir, es el libro de un Cristo que viene a engendrar, ¿verdad? Que viene a dar vida. Ya con eso tenemos un montón. Fíjense, 2 palabritas, 4 palabras, perdón, libro de la generación, ya hay una profundidad teológica. Ahora, si seguimos diciendo de Jesucristo, Jesús, el Cristo, hijo de David, ¿de dónde venía el Mesías? ¿De dónde venía la promesa de la descendencia mesiánica? Pues de la tribu de David, o de Judá, perdón, del linaje de David. La dinastía davídica era la señal por excelencia de que de ahí saldría, de que ahí nacería el Mesías. Ahora, ¿por qué Abraham? Porque Abraham en la concepción judía es el padre de la fe, es el fundador, ¿verdad? Es a quien Dios le da la encomienda. Así que bueno, esta presentación de Jesús al principio del Evangelio dice entonces que esta genealogía que enfatiza la relación de Jesús tanto con Abraham, el padre de la raza, de quien es la simiente prometida, como de David, a quien fue concebido el pacto del reino, de quien es el hijo real, consumación ideal del rey que funda un reino eterno. Estos 2 elementos, Abraham y David, como descendientes directos del Mesías, pues no había duda alguna de que la escritura antigua se había cumplido. Segunda presentación, segundo relato, que también es muy interesante, la búsqueda de los magos, ¿no? No de los 3 reyes magos, no hablamos acá de Melchor, Gaspar y Baltasar, sino hablamos de estos sabios de Oriente, ¿no es cierto?, que Mateo utiliza de una manera interesante. Mateo utiliza a personas no judías, diríamos, no parte del pueblo, en ser los primeros en reconocer la llegada del Mesías. Esto era como una cachetada con guante blanco, ¿no? Es decir, se supone que el Mesías iba a ser reconocido primariamente por Israel, ¿no? Y Mateo le dice, ¿qué creen? Los primeros que reconocieron y que mostraron adoración fueron personas diferentes. La historia típica del nacimiento aquí es la de los sabios de Oriente que vienen preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Se dan cuenta la denominación que le está dando desde un principio Mateo? Mateo dice, ¿dónde está el rey de los judíos? Esta afirmación, como hemos venido mencionando, tiene que ver en función del reinado, del reino. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ahora, si nosotros comparamos la historia de Lucas, Lucas va a presentar su historia a partir de los pobres, de los humildes, ¿verdad? Y lo va a presentar como el Evangelio de Lucas va a presentar el nacimiento de Jesús como un acontecimiento universal, como un acontecimiento cósmico. Por eso vemos a los ángeles del cielo cantando en una noche estrellada con una teofanía muy interesante.
Y cuando nosotros vemos el título, el letrero que está en la cabeza de Jesús en la cruz, vuelve a repetirse la misma tesis con la que inicia Mateo. Mateo inicia preguntando dónde está el rey de los judíos. ¿Con qué termina la tesis Mateo? Este es Jesús, el rey de los judíos. Mateo abre su obra con una pregunta y termina su obra contestando la pregunta. Esa duda que tenían los magos de Oriente, ¿no es cierto? Mateo lo contesta con una afirmación. Este es Jesús, el rey de los judíos, que ha nacido. Así que es una historia muy interesante. La historia no tendría tiempo para explicarla, pero la verdad que es sumamente interesante el relato que se da, la reacción de Herodes, eh, en fin, ¿no? Cómo Dios usa a personas que no son del pueblo para sus propósitos, etcétera. Pero lo que quiero resaltar de esta historia es cómo Mateo abre su obra, insisto, con una tesis, con una pregunta, y durante todo su evangelio lo va a consolidar y terminará con una afirmación. Lo mismo sucedió con Marcos, ¿recuerdan? Marcos inicia su tesis diciendo, este Jesús es hijo de Dios. ¿Y cómo termina? Pues confesándolo un centurión romano. Muy bien. Voy a terminar este apartado. Las citas del Antiguo Testamento que encontramos, ¿verdad? Como dijimos, este evangelio tiene mucho sabor del Nuevo Testamento. Tantas citas y alusiones del Antiguo Testamento no habrían servido para nada en el caso de lectores gentiles, porque los que fueron educados bajo la filosofía de Sócrates, Platón, Aristóteles, etcétera, los griegos, pues no habrían entendido más que nada, porque ellos nunca habían leído sobre Moisés, sobre los profetas, Roboam, Jeroboam, etcétera. Antes bien les habría sido obstáculo a la comprensión del Evangelio, porque esto, el tema de las 14 generaciones, pues para ellos les hubiera complicado. Pero el método era ideal para los judíos, que amaban toda referencia a su libro sagrado, es decir, las escrituras antiguas, quienes esperaban el cumplimiento de las profecías. Ya expliqué qué intención tiene el entender lo que es cumplimiento como causa de la profecía, ¿verdad? Así que bueno, este libro evidentemente tuvo que haber sido dirigido a personas que tenían un profundo conocimiento del Antiguo Testamento y que bueno, para eso es importante que ustedes conozcan el Antiguo Testamento, si no, no lo van a entender tampoco, ¿verdad? No lo van a entender tampoco. Cuarto, las relaciones entre las enseñanzas del Señor y la ley de Moisés. Lo que hace Mateo es comparar a Jesús con Moisés, pero dejarle muy claro a sus lectores que Jesús siempre será superior a Moisés. Cuando nosotros analizamos lo que dice el capítulo 5, versículos del 17 al 48, encontramos básicamente esta idea de presentar a Jesús superior a la ley, donde se presenta a aquellas como la consumación espiritual de la ley y por lo tanto como la condenación de la pobre justicia externa de los fariseos y escribas. La justicia que ellos tenían no era una justicia correcta. Por eso el tema de importancia fundamental para quienes habían criado bajo las enseñanzas de la ley es reconocer que ahora Jesús establece un paradigma mucho más elevado basado en el amor, en la gracia y no en la condenación, como los fariseos habrían señalado como parte de la enseñanza de la ley.
Así es que Jesús va a ser superior. Por eso dice, no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No le he venido a abrogar, sino a cumplir, ¿verdad? Él es el mayor cumplimiento de la ley. Bueno, hasta aquí entonces vamos a dejar la clase, queridos alumnos. Ya nos falta poco para seguir analizando el Evangelio de Mateo. En la próxima semana vamos a ver la manifestación del cumplimiento de la revelación que es anterior a Jesús y que vamos a adentrarnos un poquitito a la concepción del Antiguo Testamento en función del conocimiento del Mesías. ¿Okay? Bueno, pues agradezco mucho su atención. Este, eh, por una situación personal tengo que salir, tengo que viajar, así que hoy solamente tuve esta hora de tiempo. Adelante, querida Amanda, por favor. Paz para todos, buenos días. Pastor, quería preguntarle cuándo son las evaluaciones o los exámenes. Es que tengo un viaje la próxima semana y me demoro siempre unos días y quería saber. Bueno, eh, sí, Amanda, como habíamos dicho, la idea es tener el examen oral. Entonces, la propuesta del examen oral será viernes, sábado o domingo de la próxima semana. de la próxima semana. Nosotros terminamos esta materia el próximo miércoles 13 de diciembre. Pero ese día tengo el viaje. Mm, Y listo. entonces, y entonces nosotros tenemos programados, vamos a ponernos de acuerdo qué día y qué horario les queda mejor entre el viernes, sábado y domingo. Para los que están viendo las clases presenciales, para los que están viendo la clase grabada que tal vez no lleguen a ese punto, lo otro es recorrer la fecha de examen para la siguiente semana, del 18 al 22. Creería que ahí me queda perfecto porque yo estoy Bueno, regresando el bueno, 21 y sería el 22 y bueno, perfecto el 21. vamos a dejar una semana más, ¿les parece? Para que puedan tener más tiempo. ¿Les parece? Gracias, pastor. Dios lo bendiga. Bueno, lo vamos a programar para el 21-22 más o menos, ¿ok? Listo, perfecto. Buenísimo. Gracias, pastor. Bueno, gente linda, Dios les Que bendiga. tenga bonito viaje, que Dios lo bendiga y Gracias. lo guarde.